Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad. Un espacio que pretende desde la academia llevar a reflexionar alrededor de problemas que nos conduzcan a acciones de bien público en la colectividad. Un espacio a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia, la participación de la doctora Esther Balboa Bustamante. Ella, de origen aymara quechua, se formó en escuelas rurales de La Paz y en colegios de la ciudad de Cochabamba. Es licenciada en Psicología de la Universidad Mayor de San Simón, cuenta con estudios de posgrado en México, Estados Unidos y Alemania. Es doctora en Ciencias Humanas y Biológicas de la Universidad de Ulm en Alemania. Ha sido candidata a la vicepresidencia de Bolivia y ha sido viceministra de Educación en el año 2002. Recibió el premio de Extraordinary Woman Award por parte del Congreso de Estados Unidos en el año 2006. Es docente universitaria con una larga experiencia en el campo de la educación, etnolingüística, etnopsicología, psicología organizacional y muchas otras especialidades. Y desde el año 2020 es secretaria general de PEN Quechua, organización de poetas, escritores y narradores en idioma quechua a nivel internacional. En esta oportunidad, con la doctora Esther Balboa Bustamante, vamos a abordar el tema de la colonización del lenguaje. Pero primero que nada, muy buenas noches, doctora. Muchísimas gracias por estar en el programa. Bienvenida. Decían nuestros ancestros que la luna es una madre que nos alumbra en esta época y que la Pachamama, el universo, es una madre que nos cría. Tenga usted muy buenas noches y su público también. Y bueno, para partir un poco dentro y ingresar en el programa, y bueno, partiendo del idioma o del análisis del idioma quechua, se puede entender los efectos de la colonialidad que comienza con la conquista del Tahuantinsuyo. ¿Cómo fue ese encuentro de lenguajes? Bueno, no sé si fue un encuentro, pero ¿cómo fue ese encuentro de lenguajes entre el castellano y el quechua? Bueno, la historia y la narrativa del encuentro de dos mundos, como se ha venido a llamar, o la conquista, o el avasallamiento de España sobre lo que después se llamó América, contempla raramente el hablar del encuentro de las lenguas. Yo estimo que si los seres humanos nos encontramos, lo primero que hacemos es hablarnos, y no solamente hablarnos con el lenguaje articulado, sino también con el lenguaje del cuerpo, el movimiento de las manos, la cabeza, quién sabe, otros modos de comunicarse, de hacerse entender lo que uno quiere. Pero en toda la narrativa histórica no hay estudios sobre este tema. Se supone que los españoles impusieron el español y se supone que los pueblos indígenas y básicamente los quechuas, por el gran Tahuantinsuyo que era quechua, asumieron que ya sabían español y que todos los indios entienden el español o entendieron esa época y 500 años después lo siguen entendiendo, y que hoy pues no tenemos ningún problema porque todos entendemos el idioma castellano y se supone que el quechua, como decían antes, es un dialecto que se va extinguiendo poco a poco. Entonces, el focus de mi atención académica ha estado básicamente desde hace 40 años en este tema, el lenguaje, a través de deducir una hipótesis de Worf, que dice que, Worf es un psicólogo norteamericano que dice que el lenguaje es la expresión del pensamiento. Entonces, si esta hipótesis es cierta, ¿cómo se expresa el pensamiento desde los castellano hablantes? ¿Y cómo se expresa el pensamiento desde los quechua hablantes? ¿Es igual? ¿Cuáles son sus diferencias? ¿A dónde nos lleva esta expresión de pensamiento? Esas han sido las temáticas de mi estudio durante este tiempo.
Y bueno, ¿y cómo se entiende el dominio racial a través de la lengua? Pues se supone que el blanco tiene su propia lengua y está habilitado para imponer su lengua. Pero es importante aquí decir desde el ámbito de una psicolingüística, de que no es fácil imponer una lengua. Es muy fácil el cruce, diríamos así, biológicamente hablando, de razas, de colores de piel, de cuerpos, pero es muy difícil el aceptar la lengua del otro. Y uno de los dos, ¿no?, tiene que rendirse al otro o al menos tiene que tratar de comprender al otro para poder tener mínimamente una convivencia. Eso es lo que hacemos los seres humanos. Y en este continente no ha pasado menos. Tanto unos, los españoles, como los nativos han tenido que ceder espacios y tratar de entenderse el uno al otro, lo que políticamente y económicamente no ocurrió. Por eso hablamos tanto del tema de la identidad, hablamos de la imposición política, hablamos de los poderes, pero desde el lenguaje tenemos un espacio muy amplio de una lengua que al imponerse no abarca todo, no se avasalla con la lengua. El pensamiento es lo último que uno puede perder. Por eso en quechua el pensamiento está asociado al corazón. Si te matan, pierdes todo, pierdes la lengua porque pierdes el corazón. Entonces, este racismo, digamos, lingüístico es en lo externo, podríamos decir, pero en lo interno, en el proceso psicológico del individuo, no se da. Más bien se da una ampliación de horizontes y se da podríamos decir, una reflexión filosófica acerca de los aconteceres. Es por eso que en América, y sobre todo en América del Sur, donde el quechua era un idioma continental. Y yo me atrevería a decir que el quechua estaba de norte a sur y de este a oeste, ¿no?, incluyendo el Amazonas, porque hay un curioso dato que dice que los portugueses, para comunicarse con los españoles, utilizaban el quechua como lengua de contacto entre los pueblos que ellos iban conquistando, ¿no? Y claro, teniéndolos bajo su dominio y su sujeción política. Pero la lengua en sí no pudo ser arrebatada. Es por eso que el guaraní contempla muchas raíces quechuas, así como el aymara y otros idiomas, ¿no?, que se hablan en toda América Latina. Por lo tanto, no podríamos hablar de un racismo lingüístico, porque es muy difícil hablar de este tema. En todo caso, tendríamos que hablar de una imposición y de yo diría, un asesinato de la lengua y del pensamiento. Bueno, lo más peligroso es el asesinato del pensamiento, sí, creo yo. Pero bueno, que se ha realizado a través del asesinato de la lengua. Exactamente, porque cuando matas la lengua, matas al individuo pensante, filosofante, el individuo que ve el mundo y que lo transforma para sí y para los demás. Entonces, cuando la lengua no existe más, entonces puedes hacer lo que tú quieras con ese individuo, de tal manera que llega un momento que ese individuo empieza a cuestionarse, ¿quién soy yo? La famosa pregunta, ¿no? Y aquí entramos después a los juegos políticos, tanto del Estado como de la Iglesia, que te dicen, ¿quién eres tú? Tú eres hijo de Dios, te dicen. Tú eres miembro de una nación, eres un ciudadano, te dicen. Pero continúa la pregunta, ¿quién soy yo? Porque luego nos vamos a preguntar qué es ser un ciudadano, qué es ser un religioso, qué es tener una creencia, etc., ¿no? Entonces, estos 500 años transcurridos, pues ha sido un constante asesinar la lengua en este continente. Ocurre en el mundo, cada año la humanidad pierde idiomas y para siempre, ¿verdad? Así que ese es un proceso aparentemente ineludible, parte de la globalización quizás. Pero bueno, volvamos allá.
en esos años, ¿cómo se trata a la lengua en los inicios de la sociedad capitalista que corresponde, digamos, a lo que significó el descubrimiento o la llegada de los españoles a América? Bueno, yo parto de la premisa de que realmente el capitalismo vino a América. Hay muchas tesis, especialmente las elaboradas por los franceses y algunos científicos rusos, que dicen que aquí había, en este continente, había un comunismo social o había un socialismo. No por nada existe este libro que se llama El Imperio Socialista de los Incas, muy clásico entre nosotros y entre la izquierda boliviana, para poder explicar que ya el socialismo existía y bueno, y es normal que exista hoy y que existirá, suponiendo esto. Sin embargo, lo que se impuso es un capitalismo porque el capitalismo es la circulación de bienes, la producción de bienes, pero especialmente durante el 1492 que llegaron a Centroamérica, 1533 que llegaron a las costas del Perú, y todo el siglo XVI, ¿qué es lo que ocurrió? España fue dueña del mundo. España empezó a acuñar monedas que se llamó el Real de 8. Y este real abarcaba todo el mundo conocido, entendamos la China, entendamos todo lo que constituye hoy Australia, todas las islas y parte de la India y todo lo que significó el Camino de la Seda, y por supuesto todo el mundo conocido por Carlomagno y conquistado por él. Entonces, España para el siglo XVI era un imperio poderoso a través de las minas de Potosí, y a través del Real de 8 pues se creó un banco internacional, y el Reino de España pues tenía su poder en todas partes, inclusive abarcó estados tan importantes y monarquías tan fabulosas como la francesa y la alemana. Prusia estuvo bajo el dominio de España, entonces podemos ver el dominio del reino español a través de ¿qué? De la imposición de un capitalismo que a través de la circulación de la moneda, ¿no? Este Real de 8 de Potosí, ¿no? Se transformó en una poderosa maquinaria, no solamente económica, sino también una poderosa maquinaria industrial y tecnológica, ¿no? Porque se mejoraron los barcos, se mejoraron las formas de llegar, se impuso tecnología, y eso continuó hasta la creación del ferrocarril, en fin, la utilización de otro tipo de fuerzas y energías, hasta el día de hoy, que no ha parado ese tipo de evolución tecnológica desde que llegó España. Ahora, en ese contexto, ¿qué significó la lengua? ¿No? La lengua significó una lengua, sobre todo, que trataba de explicar el mundo conocido. Y España no la pudo dominar. Entonces, lo que hizo fue elevarla políticamente a la altura de lengua general. Por lo tanto, tanto el castellano, llamado español en esa época a través del diccionario de Nebrija, más el quechua, se constituyeron las dos lenguas realistas, es decir, que pertenecían al Reino de España, y por lo tanto el quechua para América del Sur fue un idioma del imperio español, protegido por los reyes y elevado a su altura, inclusive donde se hablaba en el Consejo de Indias, en España, ¿no? Entonces el quechua constituyó, por ejemplo, muy tempranamente en el 1580 ya el primer diccionario. Y a partir de esto se constituyeron varias gramáticas, varios otros diccionarios diferenciando los dialectos y las diferenciaciones. Ahora, los estudiosos dicen, bueno, esto se realizó para evangelizar mejor a los indios, que se supone no tenían alma, y bueno, había que proporcionarles el alma cristiana. Pero según mis investigaciones, eso es completamente falso. Los españoles no podían aprender quechua, no podían negar el quechua, no podían destruir el quechua. Entonces, lo único que pudieron hacer es elevarlo a lengua general, de tal manera que a través de intérpretes, en este caso se llamaron felipillos, todos los intérpretes se llaman Felipe,
¿no? Y los castellanos le llamaban lengua, el lengua Felipe, el traductor. Y entonces aquí entramos a un tema muy interesante que se plantea desde el principio de la conquista, que es la traducción. ¿Cómo traduzco el pensamiento cristiano, el pensamiento español, al pensamiento quechua? Por ejemplo, hay un dato muy interesante donde dice que uno de los felipillos tenía que traducirle al inca para que crea y asuma la fe cristiana, que Dios es uno y trino, un Dios y tres personas distintas, ¿no? ¿Y cómo traducirlo eso al quechua? Entonces dice el informe que lo tradujo así: Dios 1, 2, 3. Ese es su Dios de estos señores. Entonces para el inca le pareció absurdo. ¿Cómo es eso? Dios 1, 2, 3. O sea, ¿qué es eso? ¿No? Apu, Isca y Quimsa. O sea, no se puede entender. Entonces estos son absurdos, o sea, estás diciendo cosas absurdas. Y de esa forma se fue creando una narrativa donde se decía, estos indios no entienden nada, estos indios niegan nuestra religión y estos indios, por lo tanto, no van a ser nunca iguales a nosotros. Pero el tema no era ese, el tema era la interpretación y era la traducción de dos cosmovisiones, ¿no? Que en aquel momento obviamente chocaron y, bueno, y siguen chocando hasta el día de hoy. Bueno, ¿y cómo se trató a la lengua en la época de la emancipación de España, en nuestro caso, y bueno, durante la independencia? Bueno, sabemos que la independencia se forjó a través de estos poderes ya ricos, potentados, etcétera, que deseaban deshacerse de las realezas, ¿no? Cortarle la cabeza al rey e imponer otro tipo de sociedades donde ya no exista más el rey, sino existan los estamentos, y estos estamentos básicamente tenían como, digamos, top de su jerarquía a los comerciantes y obviamente a los banqueros, ¿no? Entonces, este fenómeno, claro, ocurrió en América Latina también, y bueno, los criollos empoderados se querían apropiar de las tierras, y sobre todo se querían apropiar de los esclavos, ¿no? Pero los famosos, digamos, esclavos, llamados así en los reportes, ¿quiénes eran? Eran la gente de la más, digamos, del más bajo nivel, que en las colonias o en el tiempo de los incas se llamaron mitimaes, que eran gente que se trasladaba de un lugar a otro para fundar nuevos pueblos, nuevas yachtas. Sin embargo, en el tiempo español, los mitimaes fueron considerados esclavos porque, desarraigados de su tierra, fueron llevados básicamente a Potosí. Entonces, en la independencia, ¿de qué se trataba? No se trataba de forjar una gran nación como lo es Brasil, ¿no? La diferencia entre los dos imperios, portugués y español, es grande, ¿no? Portugal no dividió sus tierras, España sí. Y la dividió en muchos pequeños países por la codicia justamente de los señores que necesitaban articular un sistema de castas, necesitaban articular un sistema de estamentos, pero no lo podían hacer si no tenían esclavos. Y estos esclavos, quienes eran los mitimaes, los indios, que trabajaban en el famoso cerro de Potosí, que seguía dando la plata, y la ilusión, ¿no?, que le dijeron a Bolívar de que fundaría un gran imperio con su capital en Potosí. De tal manera que quedó todo este territorio que hoy llamamos Bolivia sin dividirse. ¿Por qué? Porque esa iba a ser la gran capital del imperio que forjaría el libertador llamado la Gran Colombia. Pero bueno, la codicia tiene también sus efectos y todo salió mal, ya sabemos esta historia. Pero la lengua fue prohibida. Es decir, el quechua, de pasar de ser una lengua imperial, pasó a ser una lengua de esclavos, una lengua de los mitimaes, una lengua que no se debería de hablar, ¿no? Sin embargo, todavía los señores conquistadores, criollos que hicieron las repúblicas, no podían vivir sin hablar el quechua, porque, ¿no?, 300 siglos, ¿no?, estuvieron en contacto con esta lengua. Entonces no la podían borrar y siguieron con el mismo sistema español, ¿no?, de que tenían un traductor, un alcalde, un gobernador de todas las regiones que traducía los deseos de los señores, esta vez criollos, hacia la plebe, ¿no?
pero la lengua ya fue degradada, ya no fue considerada lo que era antes. Y durante la República, pues sabemos que todavía cundió mucho más esta degradación. ¿Y cómo se trata la lengua en el tiempo del reconocimiento de la multi-interculturalidad? Bueno, si la creación de las repúblicas degradó a la lengua, hay un momento en el que esta lengua, este quechua bendito, se resiste a morir. Y lo siguen hablando, y se sigue hablando en el sur de Colombia, y en Ecuador, y en el Perú, y en Cochabamba, y en Potosí, en el norte de Chile, en el norte de Argentina, y cunde a otros continentes también por la migración. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues resulta el resurgir otra vez de los políticamente correctos, diríamos, y ya no se niega la lengua, sino más bien lo que se hace es, bueno, vamos a reconocerla, vamos a darle un estatus a los pobres indígenas avasallados, conquistados, etcétera, etcétera, y por supuesto su lengua tiene que reconocerse. Pero eso queda en eso, en un reconocimiento, y como sabemos en el criollaje español que nosotros vivimos desde hace 500 años, todo reconocimiento es en el papel. Es como un diploma, ¿no? Te reconocen licenciado con un diploma. No te reconocen licenciado en la universidad por lo que haces, sino por lo que te dan un papel. Y este reconocimiento, pues, a través de este concepto tan difícil de entenderlo, ¿no? Pluri, multi, intercultural. Ajá. Entonces, que hay que explicar qué es lo pluri, qué es lo multi, qué es lo inter. Entonces se pierde en el papel, se pierde en los hechos. Y en los hechos, ¿qué está sucediendo? Continúa muriendo la lengua, continúa el quechua desapareciendo, y bueno, su destino parece que fuera ese. Bueno, para cerrar el programa, no quisiera ser tan lapidario, pero ¿el quechua está destinado a desaparecer? Yo diría que no, ¿verdad? Porque es una forma de resistir también, ¿no? A través del idioma es una forma de resistir. Y resistir, yo asumo su hipótesis, y resistir significa ser, y ser diferente, ¿no? Entonces, cuando hablamos quechua, somos diferentes, y esta diferencia nos hace más resistentes. En eso baso mi criterio de que no va a desaparecer, ¿no? Porque nos da este impulso a la resistencia, a la lucha de ¿por qué? ¿Por qué voy a desaparecer? Sin embargo, estamos expuestos a todo este mare magnum político, sobre todo no los adultos que lo hablamos desde que nacimos y resistimos todo este tiempo, sino sobre todo las nuevas generaciones, los niños y los jóvenes, ¿no? En mi familia personalmente me ha costado mucho que mis hijos valoren este idioma. Y sobre todo los que han ido a la escuela en los años de pluri, multi, interculturalidad, donde les dan un texto a los niños que no entienden, que no lo pueden leer, que no lo pueden descifrar, que se aburren, que tienen un profesor que es de literatura o de lenguaje, que no sabe hablar quechua, y que les da los textos y que pronuncian unas frases sin sentido, unas lecturas que no tienen nada que ver con su vida, ni con su pensamiento, ni con la expresión siquiera de cuentos, de historias, de nuestra propia cultura, y explicar el sentido que éstas tienen. Entonces nuestros propios hijos dicen, ¿para qué me sirve? Prefiero aprender inglés, y muchos dicen incluso hoy día chino, porque siquiera con el chino voy a hacer negocios, voy a ir a China, voy a pasear el mundo, etc. Entonces es mucho peor de lo que acontecía antes cuando se prohibía hablar. Podíamos nosotros, como jóvenes, como niños, hablarlo en nuestras casas. Pero si la escuela ha entrado a la casa y desde la escuela se desnaturaliza lo que es el quechua. Y lamentablemente en la currícula no ha cambiado. Muchos dicen la currícula desde el próximo año va a ser diferente y está alineada, ya sabemos, a todos estos planes 2030,
¿no?, de esta agenda que nos están imponiendo a nivel mundial y la globalización y todo esto. Sin embargo, el quechua sigue teniendo ese subestatus, donde van a enseñar profesores que no saben quechua, la mayoría, y donde nuestros hijos van a empezar y van a continuar odiando la lengua, y llegan a casa y te dicen, mamá, ¿por qué tengo que hacer esto? Tan feo, tan difícil. Y eso es lo peor, y personalmente se me destroza el corazón. Muchísimas gracias. Estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la doctora Esther Balboa Bustamante, un momento importante. Hablamos de la colonización del lenguaje. Si la manera característica de hablar expresada a través de un idioma también refleja una visión del mundo, refleja una forma de estar en el mundo, refleja finalmente una forma de pensar. ¿Qué tal la economía y sociedad hablado en quechua? Estimados televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, gracias por su fidelidad, sigamos cuidándonos. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.